Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos una vez más por www.diariolongino.cl y con nuestro amigo de siempre, diarioavisale.com. Hoy en la entrevista con el Longino conversaremos una vez más con Matías Ramírez, diputado por el distrito número 2 de Tarapacá. Acá, en la entrevista con el Longino. Diputado, bienvenidos una vez más aquí a nuestros estudios y bueno, gracias por acompañarnos. No, agradecer la invitación y siempre hay temas pendientes por conversar. Siempre, sí, bueno, la última vez que vino nos quedaron algunos temitas por ahí. Y ahora que aportas ya del inicio de su semana distrital, ¿cómo ve el trabajo que va a realizar en esta semana? ¿Cuál es su agenda para esta oportunidad? Bueno, se cruzan dos grandes temas que estamos trabajando en la región, además con una festividad de por medio, porque San Pedro y San Pablo se celebra en nuestra costa de manera muy importante y a mí me toca ser miembro de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y ahí hay dos temas que estamos trabajando particularmente con la pesca artesanal, que tiene que ver primero con el anuncio del gobierno de presentar una nueva ley de pesca durante el segundo semestre y particularmente Tarapacá es una de las regiones donde va a estar quizás el foco del conflicto a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el año 2012 con la ley Longueira, donde se vio una mayor pérdida para la pesca artesanal fue acá en la región de Tarapacá. Por ejemplo, en el caso de la anchoveta, que es uno de los recursos más ricos que tenemos acá en la costa, el 90% es de la industria, sí, y el 10% solamente la pesca artesanal, cuestión que no se da en ninguna otra parte del país. Entonces, creo que hacer un trabajo importante con la pesca artesanal y también hay que decirlo, nos vamos a reunir con los trabajadores y trabajadoras de la industria también. O sea, acá no... La idea es buscar un equilibrio donde entiendan ambos que, por una parte, la pesca artesanal es la que nos pone en nuestras mesas el plato para poder comer, y la pesca industrial en este caso tiene su objetivo y es legítimo que ellos sigan funcionando. Entonces, parte de nuestra semana está destinada muy enfocada a trabajar con las caletas y con los trabajadores de la industria para lograr algún consenso de cara a la presentación de la nueva ley de pesca. Y segundo, en auspicio también estamos trabajando, o sea, ya lo presentamos ya con un proyecto de ley en materia de socavones, que creemos que es una problemática que lleva más de 15 años en nuestra región, pero que además ha empezado a aparecer en otras regiones, particularmente en el norte, en Arica, en Antofagasta, en Atacama, en Coquimbo incluso me señalaban algunos casos. Y no existe una legislación que permita atacar de manera efectiva la situación. Lo interrumpo para no entender, porque se me va a ir el tema que partió. Esta nueva ley, ¿qué va a tener de modificaciones? ¿Va a ser un tema de distancia de costa para que la pesca artesanal y la industria se divida? ¿Un tema de cuotas? ¿Un tema de estación? ¿Cuál va a ser el punto de inflexión en esta nueva ley? Para que pasemos al tema de construcción en Alto Hospicio, que ahí hay un dato que tenemos importante. Yo creo que en el caso de la nueva ley de pesca creo que hay dos temas que son fundamentales. Uno, las cuotas. Es decir, efectivamente el fraccionamiento, es ver cómo efectivamente se empieza a dividir nuevamente la cuota, para que la gente lo entienda, entre pesca artesanal y pesca industrial. Eso es fundamental. Y segundo, yo creo que el límite respecto al funcionamiento de la pesca industrial también es sumamente importante. Estamos hablando que en este caso Tarapacá es una de las pocas regiones donde se permite la perforación de la pesca industrial. Bueno, hasta hace muy poco, pero durante más de 10 años fue así. O sea, la pesca industrial perforaba las 5 millas y podía obtener sus recursos causando un impacto a la pesca artesanal. Pero además creo que una cuestión muy importante es empezar a clasificar la pesca artesanal e industrial de otra forma. Quizás un tema técnico, pero importante decirlo a la ciudadanía. Actualmente la pesca artesanal e industrial lo que lo difiere es el tamaño de la embarcación. Es decir, la pesca artesanal, mientras su bote sea de 11,99 de eslora, es pesca artesanal. Y si es de 12 hacia arriba, es pesca industrial. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos botes de 11,99, pero con técnicas industrializadas. Entonces se hacen pasar por artesanales, pero pescan como industriales. Y eso está generando un gran impacto en nuestra región. O sea, los recursos marinos que teníamos antiguamente en la costa ya no están. Y eso pasa porque tenemos naves muy pequeñas haciendo actividad de cerco. El cerco es lo que en definitiva se baja y arrasa con todo. Y eso yo creo que es una cuestión que tenemos
tenemos que empezar a limitar con fuerza la ley. Acá yo creo que hay un espíritu y hay concordancia entre los artesanales e industriales, por ejemplo, de establecer las 5 millas exclusivas para la pesca artesanal, de empezar a regular efectivamente por arte de pesca y no en este caso por el tamaño de la embarcación. Entonces yo creo que esos elementos son clave en la discusión de lo que va a ser la nueva ley de pesca, y esperemos que efectivamente salga algo importante para la región, considerando, insisto, la sustentabilidad alimentaria es un desafío del siglo XXI. O sea, poner un plato de comida en las casas, hoy por hoy sale más barato ir a comprar carne que comer pescado como se hacía antiguamente acá en nuestra región, en un país con una costa tremenda. Entonces, históricamente siempre ha sido como comer pescado, ha sido más de fin de semana. Y casi una exquisitez comer un rico pescado, o dependiendo del gusto, y siempre es más caro el pescado. Bueno, ni hablar cuando llega Semana Santa, que los precios suben exponencialmente. Claro, pero eso pasa porque tú no tienes una pesca artesanal fuerte, y eso yo creo que es clave, o inclusive que la industria también colabore. A mí hay un ejemplo en Perú que me parece una alternativa muy viable a discutir en la nueva ley de pesca, que se le exige a la pesca industrial tener conservaduría. Entonces, acercan a la población el consumo humano, no solamente a la harina de pescado para que después esto se vaya a China y lo vendan, ¿no? Sino que también por ley se asegura que ellos tienen que entregar a la población un alimento de buena calidad. Y además llama mucho la atención que nosotros tenemos un consumo promedio de pescado similar a Bolivia. Sí, o sea, es totalmente descabellado. Entonces, cuando tú tienes una proteína de buena calidad, como el pescado, que además es accesible en todas las costas de nuestro país, deberíamos cambiar efectivamente esa lógica, que yo la comparto, efectivamente se vuelve casi una exquisitez o una cuestión que muy rara vez uno se acuerda con el pescado, y deberíamos avanzar de manera muy rápida en cambiar esa lógica. Pero eso requiere, por una parte, una inversión pública importante. Acá tenemos solamente 2 caletas productivas en general, tenemos la Riquelme y tenemos la Cabancha, pero no hay una inversión potente. O sea, imagínate, la caleta Riquelme lleva meses sin poder funcionar porque no la han hecho el dragado, no han podido sacar la tierra para que las embarcaciones las puedan tirar a la mar. Entonces, tenemos situaciones que evidentemente se vuelve un lujo, porque tiene que haber una inversión pública importante en aquello. O sea, y es una cuestión que lo estamos discutiendo con el gobierno también. Se anunciaron la construcción de 17 caletas a lo largo del país, pero parten en Coquimbo, de Coquimbo al sur, y acá en la zona norte no. Entonces, la zona norte no es minería, es un montón de cosas, pero también necesitamos pesca artesanal. Eso es lo que yo creo que nos va a permitir incluso dar un enfoque distinto a nuestra propia alimentación, y que no sea un lujo, sino que sea una cuestión cotidiana, familiar. Nosotros podríamos estar alimentando en los colegios. Imagínense, la otra vez yo fui a un colegio y estaban dando pangasius, que viene de la Indochina, y no estás dando pescado de acá de la zona. O sea, es una cuestión que esa lógica la tenemos que romper con fuerza. Yo creo que la ley de pesca va a permitir efectivamente avanzar en esa discusión. Sin lugar a dudas. Diputado, volvemos a otro tema que tocó usted, que tiene que ver, hace unos días atrás vino el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, estuvo acá también el Ceremi de Vivienda y Urbanismo, y ahí había un tema a propósito de los socavones con la calidad del suelo salino de Alto Hospicio. Entonces, ¿cuál va a ser este ley que dice usted que a propósito del suelo en Alto Hospicio? ¿Cómo es la figura? Porque tanto la construcción como Minbu tenían ciertas controversias en algún tema de técnicos. Sí, yo creo que hay temas técnicos que parte de entender que en el suelo salino se puede construir, pero siguiendo otro tipo de lógica. No es lo mismo que construir en Iquique, no es lo mismo que construir en Santiago, en Chiloé o en Punta Arenas. O sea, y Alto Hospicio requiere, o el suelo salino en general requiere otro estudio y otro tipo de tratamiento. Nosotros en la ley tratamos de recoger tres temas que para nosotros son fundamentales y que hasta el momento han sido medio esquivos, tanto para los privados, pero también para los agentes públicos. Uno, generar obligatoriedad, es decir, todo proyecto público o privado debe pasar por un proceso de estudio respecto a suelo salino, sea lo que se vaya a construir, sea un mall, sean viviendas sociales. Sí. O sea, requiere efectivamente aquello, porque la afectación, cuando colapsa el suelo, colapsa la calle, colapsa, y eso afecta en definitiva a la comunidad. Entonces nosotros, si bien ya existe una norma técnica, particularmente para las redes sanitarias en temas de suelo salino, creemos que a nivel de constructibilidad se requiere exigir, en este caso, sea público o privado. Actualmente, generalmente los que cumplen esa normativa son las viviendas sociales, pero no necesariamente los privados. Yo creo que ese es un tema que sí requiere generar esa obligatoriedad. Segundo,
darle las atribuciones y competencias, yo creo, a la Seremía de Vivienda como corresponde. Acá hay muchos actores que generalmente, todos en algún momento han hablado del tema de los socavones, las municipalidades, la Cámara Chilena de la Construcción, pero alguien tiene que llevar en definitiva la discusión de manera seria, sensata. Eso no significa que los otros actores no participen, pero que lleve el pandero, como se dice comúnmente. Y yo creo que en este caso el organismo técnico por ley es la Seremía de Vivienda y Urbanismo, y ellos deben ser quienes lideren esta discusión. Sobre todo en términos de la construcción de viviendas sociales. Pero en general también respecto de ir creando normativa técnica para construir lo que sea. O sea, actualmente la comisaría de Alto Hospicio o el cuartel de la PDI se están hundiendo. Entonces también requiere no solamente la vivienda social norma técnica especial, sino que por ejemplo los edificios públicos también requieren una norma técnica especial. Porque es insostenible ante una situación de seguridad como la que estamos viendo en la región, que los dos entes principales, PDI y Carabineros, se le estén hundiendo sus cuarteles. Entonces, requiere que en general exista una norma técnica aplicable, tanto para lo público como para lo privado. Eso yo creo que es vital. Y tercero, que es algo que no hemos dado cuenta mucho. Cada vez que uno va a algún sector donde ha aparecido socavones, nos dicen, mira, arreglaron esta casa, pero las del lado no. Entonces, no hay una integralidad, no hay una visión del entorno de solucionar el problema de manera inmediata. Y eso genera una afectación, porque hemos ido a casas que la han arreglado 3 veces y las 3 veces se caen. ¿Y por qué? Porque no arreglaron la del lado. Entonces se cayó la del lado y se cayó también la que arreglaron. Entonces, tiene que haber un concepto de integralidad que sea mucho más claro. O sea, es decir, intervenir el sector de una sola vez. Eso significa cambiar las redes de alcantarillado, mejorar en este caso el pavimento y también mejorar las casas. ¿Ya? Entonces, esa situación, se ha generado que la plata se diluye tan fácil como el suelo salino con el agua. Esa es la triste realidad. Entonces llevamos 10 años inyectando recursos, pero sin un cronograma claro, sin una carta GAN, como podría decir los ingenieros, de avanzar paso a paso en un mejoramiento integral. Entonces la ley busca precisamente aquello, generar esos 3 mecanismos claros, además de una obligación a la empresa sanitaria de una vez al año presentar un programa de mantención y de reparación, en este caso particularmente de las cañerías antiguas, de todo, o sea, de agua servida o de agua potable. Esa situación creo que es sumamente importante. Esperemos que se dé. Nosotros lo conversamos ya con varios integrantes de la Comisión de Vivienda, donde lo más probable se discuta, y creemos que es importante que también la discusión se dé en el Parlamento. Eso no significa que se dejen los actores sociales fuera, pero cuando yo hablo con el Seremi de Vivienda, con el Ministerio, te das cuenta que todos dicen sí, pero nos falta una ley especial, pero nos falta. Bueno, entonces, ¿quién dicta las leyes? El Parlamento. Demos la discusión donde corresponde, porque esto de ir creando mesas de trabajo, yo en 15 años he visto todos los gobiernos mesas de trabajo en temas socavones, y todavía no tenemos una solución. Entonces creo que es importante, y tampoco digo que el proyecto de ley que presentamos nosotros ahora sea la solución en sí misma. No, yo creo que eso va a dejar los principios claros para poder avanzar en una situación que permita reparar las viviendas que actualmente están afectadas, pero segundo, decir, mira, Hospicio puede crecer, pero de esta forma. De esta manera. Y eso yo creo que es fundamental, porque yo en eso lamento, por ejemplo, en algún momento fue el ministro Montes que dijo que en Alto Hospicio no se iba a construir más, y eso yo creo que es una muy mala señal. O sea, en Alto Hospicio se puede construir, lo que tenemos que cambiar es la lógica, en la forma en que construimos, y eso obviamente puede ser más caro, puede ser más oneroso, es parte de, pero sí se puede construir. Lo importante es tener las normas claras, cosa que también la Cámara Chilena de Construcción y sus asociados, cuando quieren hacer un proyecto, sepan efectivamente cuándo deberán invertir y evitarnos estas situaciones que al final, insisto, esto lamentablemente quienes sufren con estas situaciones no son ni la Seremía, ni la Cámara Chilena de la Construcción, ni ninguna otra. Al final son las familias que ven que muchas veces, y ojo, no son familias solamente de Alto Hospicio, son familias iquiqueñas, sí, que al final terminaron viviendo en Alto Hospicio. Y eso yo creo que es fundamental, dar ese cambio de cómo se está abordando la materia de los socavones, y esperamos que contar con el apoyo también del Ejecutivo para que esta sea una discusión que sea rápida. También la gente no requiere discutir estos 10 años en el Congreso, tiene que ser rápido. Durante 10 años. Y como dijo, Iquique, Alto Hospicio es donde también está Diario El Longino, en Iquique, Alto Hospicio y el Tamarugal, siempre por www.diarioellongino.cl y a través también de nuestro medio amigo diarioavísale.com. Diputado, lo quiero llevar a un tema un poquito más complejo, ¿no?
A propósito de la presentación de leyes, semanas atrás la diputada Camila Flores que presentó un proyecto de ley a raíz de la menor fallecida en San Antonio. Y quiero citarlo porque usted dijo, quizás un poco críticamente, dijo que la labor parlamentaria requiere de ciertos grados éticos mínimos. Mi pregunta es concreta. ¿Se requiere una ley para que un bebé, un nene, una niña en una situación crítica tenga una cama? No, pero yo creo que yo soy firme creyente de que debemos robustecer en este caso la salud pública, porque la red de salud pública fue la que nos salvó durante la pandemia. Eso es lo primero. O sea, yo creo que eso requiere efectivamente inversión, y no sé si eso se va a solucionar con una ley o no. ¿Ya? Eso requiere efectivamente mejorar los procedimientos, empezar efectivamente a discutir cómo se financia en este caso la salud, lo que también nos lleva a discutir qué está pasando con la ISAPRE. Entonces no creo que sea necesario un proyecto de ley. Yo la crítica que hice respecto de Camila Flores, y que la sostengo hasta hoy, es que utilizar de esa forma el dolor de una familia para hacer una ganancia política me parece una bajeza. ¿Por qué? Porque ella presentó un proyecto de ley que está bien, si uno puede discutir lo que sea, y es parte de la facultad que tenemos todos los parlamentarios. Pero llevar a una familia en duelo, la mía había fallecido hace 5 días, y llevar al padre y la madre, que yo creo que todavía, yo nunca he tenido esa experiencia, pero me imagino que uno requiere mucho tiempo para sobrellevar una situación de esas características, y ponerlo en esa situación de estar en el Parlamento y dando un punto de prensa respecto a un proyecto de ley que hasta el día de hoy ni siquiera se tramita, me parece que éticamente no es lo que corresponde. Yo se lo pregunto en términos, porque, por ejemplo, la ley Emilia, está bien, es una infracción muy grande, es peligroso conducir en estado ebriado bajo el efecto de la droga, pero la ley Emilia endureció las penas para esos casos. La ley Cholito también, la conocida ley Cholito, que va en protección de los animales, también endurece las penas cuando alguien no tiene una tenencia de animales de manera responsable. Entonces, ¿en función de qué sería esta ley mía? ¿A quién se sanciona? ¿A quién se hace? Esa es mi duda, digamos. Esa debería ser una explicación que la diputada Flores debería dar de mejor manera. Yo en realidad leí el proyecto y no habla mucho respecto de ninguna circunstancia que permita, por una parte, mejorar efectivamente la salud pública, y segundo, que permita generar un estatuto de responsabilidad médica, que si uno lo quiere dar, me parece excelente. O sea, donde quizás tenemos un gran vacío a nivel legislativo es que falta un estatuto claro respecto al tema de las negligencias médicas. Acá en nuestra región hemos tenido casos importantes vinculados particularmente tanto al hospital regional como también a las clínicas privadas, y te das cuenta que esas familias caen al final en una burocracia permanente respecto de cómo debemos abordar los procedimientos en temas de negligencia. Esa situación hasta la fecha no está. Entonces, a mí me parece, y la crítica en este caso no es a que se presente un proyecto de ley por una circunstancia determinada, sino cómo se utilizan en este caso a las familias, en definitiva, para primero dar un golpe al gobierno. Recordar que en ese momento lo único que se pedía era la salida del subsecretario Arauz, que al final efectivamente se concretó, o golpear en este caso a la ministra de Salud, a la ministra Aguilera. Entonces, esa utilización yo creo que hay que tener un límite. Yo creo que efectivamente puede pasar acá en nuestra región, y uno generalmente, y pasa a muchos parlamentarios, a veces uno se adquiere cierta convicción a raíz de un hecho en particular. Puede ser de una tragedia, como es la situación de Mía, o puede ser de otra situación. Y a veces los proyectos de ley, como bien comentabas tú, tienen nombre, por eso se conoce la ley Cholito, pero eso no significa que utilizar ese dolor en ponerlo en la palestra. Yo creo que eso éticamente al menos no corresponde, si queremos subir el nivel del trabajo legislativo. Por eso, si te das cuenta, después de esa presentación de ese proyecto, no hubo discusión respecto al proyecto propiamente tal, sino que se buscaba hacer el hecho político. ¿Y le solucionamos el problema a esa familia? No. Entonces yo creo que jugar con eso me parece muy peligroso, y es parte, mira, a mí me toca en esas cosas que nadie pidió, pero uno termina haciendo igual. Me toca estar en la Comisión de Ética representando a la bancada. Y te das cuenta que, claro, la gente dice, no, que la Comisión de Ética no sirve de nada. Claro, efectivamente hay que mejorar los procedimientos, hay que mejorar los reglamentos, hay muchas cosas que nosotros no podemos ver. O sea, no podemos atacar quizás la conducta de los parlamentarios fuera de su rol parlamentario, pero es un tema que tenemos que empezar a dilucidar, cosa de que la discusión legislativa sea
más consciente respecto de ir buscando soluciones y no solamente dar un golpe político por X motivo. Entonces, yo espero que efectivamente lo que sucedió con Mía en San Antonio sea una cuestión que nunca más vuelva a ocurrir. Más allá de las circunstancias que uno entiende que las enfermedades atacan de distintas formas, pero no hay ningún menor en Chile, sea un niño, niña, adolescente, que ojalá pierda su vida por no tener una cama en el sector público. Y yo creo que eso es fundamental. Y obviamente, y eso que se entienda bien, yo no estoy en contra de integrar tampoco al sector privado, pero tampoco es que el sector privado nos venga a dar cátedra. Recordemos que también muchas de las situaciones que se vieron durante la pandemia era porque el sector privado no quería recibir muchas veces a pacientes. Entonces, yo creo que acá lo importante, y eso al menos es parte de mi convicción, es cómo avanzamos en tener una salud universal, pública, y eso requiere también una reforma de salud que es parte de los ejes de gobierno y que hasta la fecha tampoco ha avanzado. Yo creo que hay que ponerle más ahínco. Sin hacer una alegoría al sector privado de salud, pero durante la pandemia se unieron bajo la dirigencia de la autoridad sanitaria, que es parte, digamos, de un proceso casi constitucional, digamos. Tiene la autoridad sanitaria como para, valga la redundancia, para alinear filas con todo. Sí, no, esto no es golpear, que se entienda bien. Yo lo que defiendo es que el financiamiento, por ejemplo, público, yo entiendo que debe ir a las instituciones públicas. Un ejemplo. La hora cama, o sea, el día cama en un hospital público está estandarizado cerca de los 650.000, 700.000 pesos. En una clínica privada está el doble. Entonces, ¿qué provoca? Cuando las personas, por ejemplo, con el GES se van a una clínica privada, al final el Estado termina pagando más. Entonces, esa situación, yo creo que efectivamente si las clínicas privadas existen y quieren ponerse efectivamente ese rol de apoyo al sistema público, estandarizar también esas cosas, yo creo que es importante. Porque obviamente eso genera que si tú pagas el doble por una atención, en este caso en el privado, dejas de atender a otra persona en el sector público. Entonces esas son situaciones que tenemos que regularizar. Y la crisis de la ISAPRE también lo demuestra. O sea, uno empieza a ver, la clínica tanto se está yendo a quiebra, y al final te das cuenta que el dueño de la clínica, el dueño del ISAPRE son los mismos. Entonces se está yendo a quiebra porque los proveedores no le pagan, pero es la ISAPRE la que no le está pagando los servicios como corresponde. Entonces es una situación, yo creo, inclusive más profunda a analizar. Y efectivamente, como sucede en un montón de países, pueden existir recintos privados, recintos públicos, ojalá obviamente trabajar de manera mancomunada, pero yo al menos creo que todo lo que sea gasto público tiene que ir a fortalecer en este caso a la red pública de salud. O sea, yo creo que eso es vital, es de perogrullo, pero bueno, es parte de las discusiones que hasta el día de hoy las damos en el Parlamento. Bueno, y las claras muestras de que cuando el sector público trabaja de manera, llamémoslo ordenada, o pues nunca vamos a dudar del compromiso, y se alinea al sector privado, tenemos un resultado más bien positivo de lo que fue el aparato de salud, ejemplo en distintos países de lo que fue como Chile, como Estado. Enfrentó la pandemia. La articulación es clave. Esto no es demonizar. Yo creo que lo peor que podemos caer en eso. Pero sí creo que el trabajo legislativo, y volviendo a la situación de Mía y la presentación de Camila Flores, requiere ética. Yo creo que algo que a veces está muy alejado. Mucho se habla, inclusive ahora con toda esta polémica que me parece legítima respecto a la situación de esta fundación vinculada a RD, que obviamente la primera crítica es ética. O sea, efectivamente, más allá si es delictiva, sino que... Y eso yo creo que es importante. Viene ahora en la pregunta, a propósito de la Comisión de Ética, a propósito de Ética y Transparencia en la Comisión. ¿Qué le parecen las declaraciones de la diputada Catalina Pérez, que dice que descarta renunciar y acusa aprovechamiento político por la moción de censura en su contra? Mira, yo conociendo los antecedentes por uno lo que ha visto en la prensa, yo cuestiono sin ir más lejos. Nosotros estamos cuestionando, yo hace un par de meses presenté una querella relacionada a hechos en la Seremía de Salud de una empresa que se creó en marzo, el 12 de marzo, y el 15 de marzo ya se estaba adjudicando contratos por varios millones de pesos. Eso para mí es impresentable. En este caso, el caso de la Fundación es igual de impresentable. O sea, yo no voy a fijar un doble estándar o una doble interpretación. Yo creo que ahí lo que uno espera, porque también lo que sí creo que hay un aprovechamiento político es que quienes han estado vinculados
eternamente a casos de corrupción, no solamente los partidos de derecha, sino que gran parte de los partidos de la Concertación vengan a dar clases de moral ahora ante esta situación. Eso es un aprovechamiento político. Pero efectivamente yo creo que RD y particularmente la diputada Pérez deben en este caso dar una señal de transparencia y claridad. Una, y yo creo que hoy día lo dijo el presidente de RD, el senador Latorre, suspendiendo la militancia de todos los involucrados. Y segundo, presentando una querella para efectos que acá un organismo independiente investigue. Yo también yo creo en la separación de funciones del Estado, porque acá tiene que investigar el Ministerio Público, tienen que ser las policías las que levanten esta información. Yo no sé si efectivamente la Fundación prestó los servicios o no, y esas situaciones son las que se tienen que acreditar. Pero ahí yo creo que además se abre una caja de Pandora que es una cuestión bien interesante. Yo nunca había empezado a fiscalizar, pero ahora mandamos varios oficios para ver precisamente en ese plan de asentamientos precarios del MIMBU. Uno se mete a transparencia y empieza a ver las transferencias y son enormes. No solamente respecto de esta fundación en particular, sino en general, en Chile. Y acá en la región yo también me llevo varias sorpresas. Y lo estamos... Dejó ahí, tengo que preguntarle. ¿A qué se refiere con que se ha llevado grandes sorpresas? No, una gran sorpresa. Primero, yo estuve revisando desde el año 2018 en adelante las transferencias. Y también me encontré una situación. El año 2021 se crea una fundación, una ONG, en Santiago. Se crea en junio del año 2021. Y en octubre del 2021 recibe una transferencia de acá del MIMBU de 400 millones de pesos. Entonces... aplicando la misma lógica, y esto no es jugar al empate, no me interesa esa situación. Yo creo que es un tema que tenemos que revisar. Nosotros durante nuestro ejercicio parlamentario, nosotros presentamos un proyecto de ley que estamos buscando que el gobierno lo patrocine también, en orden a aplicar la ley de transparencia, por ejemplo, a las corporaciones y a las fundaciones. Cuestiones básicas, eso no va a cambiar la corrupción, pero sí permite que, por ejemplo, la prensa pueda investigar de manera más rápida. Actualmente tenemos corporaciones, fundaciones, algunas corporaciones incluso que dependen de entes públicos, que no se le aplica la ley de transparencia. Se financian con recursos públicos, viven de los recursos públicos, pero tú vas a ver quiénes trabajan y no aparece nada. Tú ves cuáles son los contratos, no aparece nada. Entonces, aplicar la ley de transparencia, así como se aplica en las instituciones públicas, yo creo que es fundamental para las fundaciones y las corporaciones, y nosotros presentamos un proyecto de ley el año pasado y esperamos que el gobierno lo pueda patrocinar. Y en el caso que yo te comentaba de acá, a nivel regional, nosotros ya hemos oficiado tanto al Ministerio y también a la Contraloría objeto de investigar esas situaciones, porque ahí te das cuenta que no quiero hablar de modus operandi, porque no sé si efectivamente esa fundación funcionó o no funcionó, no sé, pero sí lo que nos damos cuenta es que no es la única situación de esta que pasó en Antofagasta, de que se crea una fundación y al poco tiempo empieza a recibir grandes recursos del Estado, o sea, hablar de 400 millones de pesos de la noche a la mañana. Me imagino ustedes como diario, como una empresa pequeña, para postular un monto de esas características, ya es una cuestión casi imposible. Y acá estamos hablando de una fundación que se crea en 2 o 3 meses y termina recibiendo este tipo de financiamiento por el Estado. Entonces yo espero, respecto de la diputada Pérez, que efectivamente, como lo dice el presidente de su partido, suspendan la militancia de los acusados y que presten todos los antecedentes al Ministerio Público para avanzar en aquello. Yo creo que eso es fundamental. Me parece bien que el Ceremi de la segunda región, de la región de Antofagasta, haya renunciado y ahora pues cuestionado eso, de que por qué el ministro Montes le aceptó la renuncia cuando después no se va a poder hacer una suerte de estudio sumario administrativo, hasta donde yo entiendo ya quedan sujetos por 5 años cuando uno sale de ese tipo de cargos. Sí, efectivamente. Primero, la responsabilidad administrativa en el caso de los Ceremi siempre es cuestionable porque son los jefes de servicio. Entonces, nunca está muy claro aquello. Y además, y segundo, creo que en este caso la Contraloría de todas formas puede reservarse el conocimiento del sumario y realizarlo ellos mismos. Y ellos el día de mañana vuelven a la administración pública, se le aplican las sanciones como corresponde. Entonces yo creo que hay mecanismos, pero yo creo que el cuestionamiento no es que renuncie, porque efectivamente ya era insostenible, ante la gravedad de los hechos, no aceptarle la renuncia, porque ya sería una persona que tendría trabajando, entre comillas, con una gran remuneración sin hacer nada. Pero yo creo que el tema de cuestionar la renuncia era como para aplicar una investigación administrativa en el marco de un funcionario público. Lo que pasa es que efectivamente, ¿cuánto se demora una investigación, un sumario administrativo? Sí, eso es la primera. Entonces, en el caso de los Ceremi, son personas de confianza del gobierno de turno. Sí. No son funcionarios públicos. O sea, son funcionarios públicos para todos los efectos de la ley, pero no. Si tú los sacas del cargo de Ceremi, tendrías que nombrar a otro y dejarlo ahí sin hacer nada durante 1 año, 2 años que dure la investigación. Y ahí algunos podrían decir, oye, le siguen pagando y el sumario se demora en salir. Entonces,
Claro, no hay una solución perfecta para estas situaciones, pero yo entiendo que por responsabilidad política era lo que correspondía. O sea, efectivamente tener un Ceremi cuestionado por esas características era imposible sostenerlo. Lo que yo creo que también esto nos pone en situación es cómo no solamente mejoramos los mecanismos de transparencia, sino que también incluso mejoramos una cuestión que tú comentabas respecto al tema de los sumarios. Cómo se persigue la responsabilidad administrativa en nuestro país es una cuestión de loco. O sea, yo soy, al menos, y eso es lo que hemos venido conversando con el gobierno, primero que la responsabilidad administrativa la debería buscar un ente independiente. O sea, por poner un ejemplo, un sumario administrativo a la municipalidad y que no pongamos nombre, investiga al director tanto, y el alcalde fue el que puso de confianza al director, y el sumario nunca más se supo el resultado, pasan 4 o 5 años y nunca hay resultado de ese sumario. Yo creo que en estos casos hay que aumentar en este caso las competencias que pueda tener la Contraloría como organismo técnico y que efectivamente ellos conozcan el sumario y ellos como independientes se hagan cargo de la investigación. Yo creo que los mejores resultados en responsabilidad administrativa han resultado de esa forma. Y eso yo creo que es parte de lo que tenemos que empezar a modificar para que no se quede esta sensación, que yo creo que la tenemos todos, incluso yo que también estoy en la política, de que se genera estos sumarios y tú decís, no va a pasar nada. Esa lógica hay que mira, acá tenemos un ejemplo ya, el caso Luminaria acá. El caso Luminaria, tú tienes formalizado a concejales, funcionarios públicos, privados, inclusive la empresa ELEC fue condenada hace poco por cohecho, y el sumario administrativo hasta el día de hoy no sale. No tiene sentido. O sea, la institucionalidad de la responsabilidad administrativa tenemos que modificarla de manera profunda, cosa de sacar de las instituciones públicas cuestionadas esa potestad y entregársela a un organismo independiente, y yo creo que la Contraloría cumple con ese estándar. Debo hacer una mención y le hago la última pregunta. Estamos por www.diariolongino.cl, aquí con Matías Ramírez, diputado por el distrito número 2 de Tarapacá, en la entrevista con el Longino. Longino cumple 21 años, estamos creciendo, estamos grandes ya, estamos en toda la región circulando, románticamente en papel si quieren, todavía por todo Tarapacá. Esta es la última pregunta, creo que espero no cansarlo, diputado. Dice el ministro Marcel que si no se logra un nuevo pacto fiscal significa un riesgo para el país de grandes magnitudes. El titular de Hacienda indica ADN, agregó que aproximarse con prejuicio a un pacto no ayuda mucho, señalando que es uno de los grandes problemas con que ha tenido que lidiar desde el gobierno de cara a las negociaciones con el Congreso. ¿Qué le parece eso? Es como que dice, si no se aprueba esto, aquí no se puede seguir jugando, aquí queda la embarrada. Más allá de que quizás las palabras puedan haber sido poco acertadas, yo creo que detrás de esas declaraciones hay una realidad. Actualmente tú necesitas hacer ciertos ajustes para dar soluciones concretas a ciertas demandas sociales. Yo recién venía caminando hacia acá, me encontré con una persona en situación... Sí, les comento que el diputado acaba de comentar que dice que bailando es como tronco, porque viene de bailar con un grupo de adultos mayores, si no me equivoco, y celebrar el Machac Mara, el Año Nuevo Aymara, ¿no? Pero una de las consultas que hicieron ellos, pese a toda la festividad, dos situaciones me plantean. Una respecto a la PGU, en el caso de las mujeres, se jubilan a los 60 años y la PGU se empieza a pagar a los 65 años. Ahí hay un problema. ¿Cómo resolvemos esa situación? Y segundo, el aumento de la misma, que es una cuestión transversal. El otro día hasta la UDI decía queremos subir la PGU a 250.000 pesos. Ya estamos de acuerdo en eso. ¿Y cómo la pagamos? Se requiere una reforma tributaria. Pero es una medida de presión, un poco decir, obviamente se refiere a la reforma tributaria. Bueno, si no me aprueban, de aquí para adelante se acabó el... Yo creo que, insisto, quizás las palabras no son las más acertadas, pero efectivamente estamos contra presión. Yo creo que eso también, pero no una presión política, sino que hay una presión social de resolver este tipo de situaciones. O sea, vamos a un tema regional. Hablábamos hace un rato del tema de los socavones. Si queremos resolver el tema de los socavones, podemos tener la mejor legislación del mundo, pero si no tenemos los recursos para solucionar ese problema, no tenemos nada que hacer. Entonces, ¿requiere Chile una nueva forma fiscal para equilibrar la balanza? Yo creo que sí. O sea, a mí me parece un despropósito cuando uno habla del impuesto a los súper ricos, que afectaría al 2% de la población de nuestro país. No estamos hablando del 2%. Tú ves que en Estados Unidos durante la pandemia, en Europa, fueron los mismos súper ricos quienes dijeron descuéntenos impuestos, porque entendemos que ganamos. Acá en Chile lo hacemos es al revés. Entonces, eso requiere también, por parte de la derecha,
un razonamiento que permita entender que requerimos financiarse. Esto no es recaudar para irse con un bolsón con plata para la casa. Esto tiene nombre y apellido. Esto es seguridad para la seguridad pública, pero también para la seguridad social. O sea, si queremos una reforma de pensiones, si queremos una PGU que se paga a las mujeres desde los 60 años, que aumenta a 250.000 pesos, requieren más recursos. La misma derecha plantea, por ejemplo, crear una policía de frontera que permita fiscalizar de mejor manera. ¿Y cómo tú creas una nueva institución pública si no tienes los recursos para financiar la misma? O sea, el otro día se levantan banderas contra el crimen organizado. ¿Tú quieres? Luchemos contra el crimen organizado, todos de acuerdo. ¿Qué necesitamos? Potenciar la unidad de análisis financiero. La unidad de análisis financiero a nivel nacional tiene 108 funcionarios. 108 funcionarios. Cuando vienen a Tarapacá se vuelven locos. Porque dicen, no podemos fiscalizar. Prácticamente 10 por región. Claro, pero acá no pueden, porque hay regiones que concentran muchos movimientos que son complejos. Zona franca, puerto, frontera. Entonces, eso requiere en este caso mejores funcionarios. Un dato a la mañana, Tarapacá, el título de liderar no me gusta mucho, pero este es la primera región en términos de homicidios en Chile. Ahora, a 6 meses del 2023. Pero eso requiere... Sí, nos gusta o no. Esto no solamente requiere buena voluntad o requiere potencia en el discurso. O sea, si uno pone alto hospicio, tú vas a alto hospicio y te das cuenta que la infraestructura pública no existe, que no tienes cancha, que no tienes iluminación, que no... O sea, esas situaciones el Estado se hace cargo. Y el Estado, para poder financiar eso de mejor manera, yo estoy de acuerdo también con los que dicen que hay que mejorar y que sea más eficiente, por supuesto. También busquemos mecanismos para generar mayor eficiencia por parte del Estado. Pero lo que sí se ha demostrado es que actualmente, con la recaudación existente, tú no puedes entrar a mejorar de manera potente aquellas cuestiones que la ciudadanía ha demandado. Entonces, más allá del tono de Marcel, que yo creo que... Además, yo creo que también... obviamente está dolido, pues imagínate, se trabajó 9 meses en una reforma tributaria. Mira las cosas. La reforma tributaria estuvieron de acuerdo todos los partidos de derecha, porque salió un acuerdo, se firmó con el ministerio y todos los miembros de la comisión del Senado respecto de la reforma tributaria. Llegan a sala y los mismos que firmaron rechazan. Entonces, esas situaciones en política, aunque algunos digan que en política todo vale, yo creo que esas situaciones no tienen justificación. Y lo que provoca efectivamente este malestar, que bueno, obviamente yo creo que cualquier puede tener un mal día y dar una declaración que no es muy clara, pero yo creo que el esfuerzo tiene que estar a entender una nueva forma de tributación en nuestro país. O sea, no puede ser que yo cuando uno analiza el presupuesto nacional, el ítem que más aporta al presupuesto nacional es el IVA. En ningún país desarrollado, el IVA, que es el impuesto que pagamos todos nosotros cuando vamos a comprar pan, leche, arroz, es el que sostiene el país. Esa cuestión es una locura. O sea, no se justifica por ninguna parte. Y sigue siendo cercano al 48% el IVA. Entonces, del presupuesto de la nación. Entonces, ¿cómo alguien va a decir, no, es que eso está bien? No, el IVA es uno de los impuestos que afecta a las personas más pobres de nuestro país. Entonces, se requiere un ajuste, pero también se requiere voluntad, se requiere sincerar el debate. Porque algunos decían, no, es que esta reforma le venía a quitar los patines a la economía. ¿Le quitan los patines a la economía si establecemos normas fuertes para evitar la elusión y la evasión de impuestos? Yo creo que no. O sea, con esta herramienta se estimaba que uno iba a poder recaudar hasta un 6% más del PIB. O sea, es harto. Entonces, ¿por qué no aprobaron esa parte? No. El impuesto a los súper ricos, yo creo que también es una situación que tenemos que... Inclusive está el royalty minero, que la derecha también criticó mucho. También incluso, por mucho que uno esté contento, porque al final se logró destrabar una discusión que lleva 30 años, de todas formas sigue siendo insuficiente. Entonces, creo que es importante ponerlo también la discusión con sinceridad. Por parte del Ministerio de Hacienda, por supuesto, y del gobierno, que tiene que liderar esa discusión, pero sí también por parte de la oposición. En decir cómo... Si ellos también dicen lo mismo, imagínate, si la UDI dice, queremos subir la PGU a 250.000 pesos, ¿cómo lo haría? Nosotros tenemos la tesis que eso se hace con una reforma tributaria. Ellos dicen que no, pero tampoco dan la alternativa. Ellos dicen, no, es que para eso tienen que dejar de contratar a los pitutos y los amigos. Claro, entonces salgamos también del discurso fácil, del discurso barato, ¿ya? Y avancemos también en cuestiones serias. ¿Ya? Entonces yo creo que eso también... La ciudadanía, insisto, y como tú bien decías hoy día en la mañana que estuve en este Machac Mara de los adultos mayores, nos decían eso. A mí me decían, ¿saben qué? A mí me da lo mismo ya a esta altura, pero solucionen el problema.
porque ya la pelea de un lado para el otro y que palos para allá, palos para acá, inclusive hasta uno cansa. Entonces yo creo que lo que se requiere es sinceridad en el debate. Obviamente para mí una reforma tributaria debería ser mucho más profunda, entiendo que no están las fuerzas para eso y no están los acuerdos para eso. Ya, nosotros estamos dispuestos a ceder, pero tampoco hay una contrapropuesta. O sea, ya Marcel dice incluso, en algún momento la reforma tributaria, la anterior, la rechazada, postulaba recaudar cerca del 4%. Ya se bajó la expectativa al 2%. Y aún así siguen diciendo que no desde quienes rechazaron. Entonces yo creo que es importante que ellos también transparenten y digan, o sea, cómo financian lo que ellos mismos están demandando. Y eso yo creo que también la ciudadanía lo debe exigir. Es una discusión que se va a dar en la Cámara Alta, como ya no se dice Cámara Alta, se dice Senado y Cámara de Diputados y Diputadas. Diputados, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la entrevista con el Longino. Siempre disponible para conversar los temas. Como dijo cuando impartimos, son muchos temas los que siempre quedan dando vueltas en la agenda. Así es. Esta ha sido entonces la entrevista con Matías Ramírez, diputado por el Partido Comunista por el distrito número 2 de Tarapacá. Acá en la entrevista con el Longino, un día después del Machacmara. Para todos, Jayaya.